recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho de proyecto de ley que establece una ley de autorizaciones sectoriales y introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Benavente, Bobadilla, Cornejo, Donoso, Lavín, Martínez, Moreira y Trisosi, y de la diputada señora Bravo, doña Marta, que modifica diversos cuerpos legales para permitir a personas extranjeras realizar operaciones financieras en Chile. Una comunicación del señor presidente de la Cámara de Diputados, mediante la cual informa que la Comisión de Economía deberá, valga la redundancia, informar el proyecto que modifica la Ley 19.973 para hacer efectivo el feriado irrenunciable el 1 de mayo para todos los dependientes del comercio, una vez que sea despachado por la Comisión de Trabajo. Un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparro, quien responde a lo solicitado por esta comisión respecto a la cantidad de solicitudes que se han presentado a la fecha en el marco de la Ley 21.249, así como la cantidad de personas que no han pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Una nota del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes informan que han tomado conocimiento del inicio de la tramitación del proyecto de ley que establece un marco de autorizaciones sectoriales, el que en otros aspectos crea el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial y dispone su adscripción al sistema de alta dirección pública, donde el informe financiero del proyecto no contempla recursos para que la Dirección Nacional del Registro Civil financie los nuevos procesos de selección, que han acordado por unanimidad dirigirse y compartir con esta comisión su preocupación frente a esta situación. Un oficio del señor Ministro de Energía, don Diego Pardo, quien en el contexto de la discusión general del proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado de gas licuado a petróleo, boletín 16.035, y habiendo culminado el trabajo de la mesa, remite el informe final de la mesa técnica elaborado por la Comisión Nacional de Energía y Secretaría Técnica de la instancia, que contiene una descripción del contenido del proyecto de ley, un resumen del cronograma de las sesiones de la referida instancia, las exposiciones de los invitados y las observaciones relativas al proyecto de ley que llegaron de parte de los miembros permanentes de la mesa. Un oficio de la señora Petersen, Javiera Petersen Muga, ministra subrogante de Economía, Fomento y Turismo, quien cumple con informar lo dispuesto en la glosa número 4, la ley 21.640, de presupuesto de ingresos y gastos del sector público para el año 24, partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y finalmente, señor presidente, un oficio del vicepresidente ejecutivo de Corfo, no, se fue, don José Miguel Benavente, quien informa sobre el cumplimiento del cuarto trimestre de lo dispuesto en la glosa 14, programa 7, Desarrollo Productivo Sostenible. Terminada la lectura, señor presidente, si usted me permite, leía la cuenta señalar que respecto del acuerdo de acompañar de hacer presente a la Secretaría, los expertos o asesores de cada uno de los y las señoras parlamentarias miembros de esta comisión, solamente nos falta el asesor del diputado don Alejandro Bernal. El resto ya ha cumplido en forma. Muchas gracias. eh, Muchas gracias. Se esa es ofrece la la. palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Primero de dar la bienvenida al ministro Grau. Gracias por estar por acá. Muchas gracias. Bueno, Diputado. bienvenido, ministro. Buenas tardes. Gracias, presidente. Yo quisiera pedir si podemos llegar a un acuerdo para que vengan las asociaciones de consumidores que se estimen pertinentes para ver si existe mucho reclamo con las plataformas de compras en líneas como internacionales, como Shein, como Temu, como Mercado Libre, que es nacional e internacional. Porque básicamente yo me tocó una experiencia que logré resolverla, pero creo que uno se enfrenta con una muralla china en el evento de que haya un reclamo que es respuesta automatizada y no sale de ahí. Entonces, me gustaría que escuchara a la Asociación de Consumidores para ver qué tan posible, o sea, qué tan grave es el problema y si de eso sale algo, a lo mejor podemos hacer entre todo un proyecto de ley que los obligue a dar la cara de alguna manera, porque las respuestas están todas prehechas. Entonces uno entra en un loop eterno. Eso. O sea, la invitación Bien. a la Asociación de Consumidores para eso. Ok, ¿Ah? perfecto. O si puede ser con ADECO también las que se estimen. Bien. ¿Por acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Vamos a buscar la fecha adecuada para hacerlo. Bien, yo cumpliendo los acuerdos políticos cuando asumí la presidencia, después de más de un año, tengo que decirles que voy a presentar la renuncia hoy, acá,
a la presidencia de la Comisión de Economía para cumplir el acuerdo político, ¿cierto?, el cual fue puesto acá. Y esperamos ya que en la próxima sesión se vote al nuevo presidente. Sí. ¿Se vota la renuncia? Señor secretario. Se vota la renuncia, si se acepta, se elige nuevo o nueva presidenta o presidente, y si se rechaza, usted sigue siendo presidente. ¿Y cuándo se vota eso? La próxima sesión, señor presidente, salvo que por unanimidad se quiera votar en esta sesión. Tengo que cumplir el acuerdo político, muchachos. Ah, votémosle la renuncia la próxima semana, ¿ya? Para que lo piensen con tranquilidad. Ministro, bienvenido. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo no sé cuál va a ser el resultado de esa votación, pero de antemano quiero agradecer por todo su trabajo en la comisión, que ha sido muy diferente con el Ejecutivo en términos de encontrar una metodología de trabajo adecuada, y nosotros agradecemos mucho aquello. Por supuesto, siempre pueden estar las diferencias, pero la posibilidad de hacer un buen trabajo, de hacer una buena planificación y dar espacio para el debate es algo que nosotros valoramos mucho, y así ha sido en todos los proyectos que nos ha tocado discutir bajo su mandato en esta comisión. Así que se agradece aquello. Por su intermedio, presidente, nosotros en una de las últimas sesiones de esta comisión hicimos una presentación respecto al proyecto de esta reforma estructural a los permisos sectoriales, o más bien la ley marco de autorizaciones sectoriales. Pero esa presentación fue bien accidentada, ¿ah? Porque era un día de diversas votaciones, hubo muchas idas y venidas, además fue una presentación bien larga de nuestra parte. Entonces, nosotros traemos hoy día como propuesta poder hacer una presentación menos larga, más esquemática, no cubriendo todos los aspectos del proyecto, sino que cubriendo 5 ejes, que a nuestro juicio son los fundamentales del proyecto, y a partir de aquello poder retomar la discusión respecto a cómo conversar, cómo discutir, cómo hacer el proceso legislativo asociado a este proyecto. Entonces, si a usted le parece, presidente, querríamos hacer esa presentación. No hay problema. No hay problema. Les puedo preguntar si descansaron por mientras, para rellenar. No, yo quiero saludar a la señora Virginia Rivas, coordinadora legislativa del Gabinete del Ministerio, señora Camila Astorga, señora Valera Donoso y don Sebastián Galás, asesores de División de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía, que también están con ustedes, que no lo había saludado a todos y a todas. Ya, entonces, la siguiente, yo lo voy a decir, la estructura de la presentación, como comentaba, es un par de diapositivas para retomar cuál es el contexto en el que se inscribe este proyecto, y después el grueso de la presentación, que son unas 15 diapositivas, cubrir estos 5 ejes del proyecto. Aquí, insisto, esta es una forma distinta de organizar los contenidos, más esquemática y centrada en los aspectos fundamentales del proyecto, y no tan no siguiendo la estructura del proyecto de ley propiamente tal, que es la forma en la que hice la presentación la última vez. Y después comentarles un poco de cómo está estructurado el proyecto, qué cosas contiene, en fin. La siguiente, por favor. Un poco primero de la motivación de este proyecto. Si ustedes leen con atención el mensaje, van a ver que en distintas variables económicas, solo voy a presentar una en este gráfico, Chile muestra un cierto estancamiento económico que, dependiendo de la variable que se observa, lleva entre 10 a 20 años. Cuando uno ve productividad, que es el que está acá, ustedes pueden fijarse en la línea roja, que es la productividad agregada, que más o menos en torno al 2004, es decir, hace unos 20 años,
la productividad se empezó a estancar en el país. Y la productividad es como el motor del crecimiento de una economía, es lo que permite sostener el crecimiento en el largo plazo. Ahora, esto del 2004, insisto. Si uno ve en cambios de inversión, va a ver que la inversión también ha ido bajando, pero ha sido más el último tiempo, los últimos 10 años, donde hay un estancamiento de inversión. Y también en términos de crecimiento. Entonces, por distintas variables que uno puede observar, nuestra economía tiene un cierto estancamiento que, insisto, puede llevar unos 20 años o 10 años dependiendo de la variable que uno mire. Eh, y cuando uno ve, por ejemplo, los informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, se plantea que uno de los aspectos, por supuesto no el único, hay muchos aspectos que están detrás de este estancamiento de la economía chilena, pero uno de los aspectos tiene que ver con los distintos problemas o desafíos que están asociados a cómo se entregan los permisos para una inversión en el país. Insisto, esto es bien importante, sobre todo en una comisión como esta, que es la Comisión de Economía, reducir todos los problemas a permisos, que es lo que nos vamos a discutir, lo que nos vamos a abocar las próximas semanas, es un reduccionismo, pero sin lugar a dudas es un problema importante que tenemos en la economía chilena que hay que abordar. En términos de antecedentes regulatorios, como de contexto, perdón, regulatorio, como este es un proyecto que se dedica, aborda lo que se denomina los permisos sectoriales o las autorizaciones sectoriales. Un tema bien general, señalar que en términos bien simples, las autorizaciones sectoriales son todas las que se requieren para un proyecto de inversión que no son parte del sistema de evaluación ambiental, es como el complemento de todo ello. Acuérdense que cuando nosotros le ponemos un número a esto, hablamos de unos 380 permisos sectoriales. Están en diversos servicios, cerca de 40 servicios que dan algún tipo de estos permisos y que dependen directa o indirectamente de unos 16 ministerios, es decir, cruza distintos espacios del Estado. Y por supuesto, estas autorizaciones sectoriales son muy relevantes para efectos de la inversión. Y el foco de nuestro proyecto, que está ahí en amarillo, me gustaría resaltar, es que nosotros pensamos que esto no significa menos regulación. Creemos que los riesgos de los cuales nos busca proteger nuestra regulación son riesgos importantes. La regulación nos tiene que seguir protegiendo de esos riesgos, pero el tema es que la regulación se puede hacer mucho mejor. O sea, esto no es menos regulación, sino que es mejor regulación, lo que implica en menos tiempo, de forma más clara, con menos incertidumbre, en fin. Entonces, hablemos un poquito del statu quo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente? Y que están detrás de una decisión política del gobierno, que voy a tratar de transparentar, o sea, que voy a transparentar más adelante. Primero, el primer problema que tenemos en el statu quo es que no hay un sistema de permisos sectoriales. Es decir, todos estos permisos sectoriales tienen una lógica individual, cada uno de ellos nos busca proteger de un riesgo que normalmente existe, en fin, son bien intencionados, pero no están articulados. No existe una noción sistémica de esto. Y eso tiene una serie de consecuencias. Entre otras, una de las más importantes es que los procesos de evaluación son excesivamente largos. Son excesivamente largos por distintas razones, porque en muchos casos no están establecidos los tiempos y también porque cuando están establecidos los tiempos no se respetan los tiempos. O sea, permisos de alto uso, que son solicitados por muchos proyectos de inversión, se pueden demorar 2 veces, 3 veces lo que dice la ley, y hay otros permisos que incluso llegan a demorarse 8 veces, 7 veces, 8 veces lo que dice la ley, que son en general permisos de menos uso, pero que igual pueden ser relevantes para alguna inversión. Entonces, en muchos casos los tiempos no están establecidos y cuando están establecidos, en la mayoría de los casos no se cumplen. Hay una falta de certeza jurídica que se expresa en distintas dimensiones, por de pronto en los tiempos, pero no solo en los tiempos, sino también en los criterios que se utilizan. No hay una estandarización de estos permisos, justamente porque no hay una noción sistémica. Otra consecuencia de esta falta de noción sistémica es que no hay claros criterios de proporcionalidad. Es decir, en muchos casos se le exige a algunos proyectos de inversión una intensidad de uso de permisos o una dificultad regulatoria que no tiene que ver con el riesgo del proyecto.
hay una falta de información. Por de pronto, todos los trabajos que nosotros hemos hecho a través de la Oficina de Grandes Proyectos, que es donde se aloja esta discusión dentro del Ministerio de Economía, que era que anteriormente se llamaba GPS, y también en los trabajos que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, todos esos trabajos que se han hecho se han realizado a partir del levantamiento de información propia, porque no existe un repositorio, una información centralizada que nos diga cuánto se demoran cada uno de estos permisos, sino que como nosotros como Ministerio de Economía apoyamos muchos permisos, y también esto lo ha hecho la Comisión Nacional de Productividad, vamos levantando esa información, pero esa información no está centralizada, no está bien agrupada. Algo también relevante que me gustaría resaltar es que todos estos problemas que se ven en nuestro sistema no tienen que ver con que los servicios públicos no estén haciendo su trabajo, o haya gente que allí, para decirlo en términos bien simples, trabaje poco. No, los servicios públicos están sobrecargados por un mal diseño. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a tratar de hacer con este proyecto de ley es justamente atacar esa sobrecarga de forma tal que personas que hacen bien su trabajo, que buscan, en fin, cumplir la tarea que se les encomienda como servidores públicos, puedan hacerlo realmente en los tiempos que les estipula la ley, y no tengan esta sobrecarga. Y además, que algo que también va a enfrentar nuestro proyecto de ley, no hay una falta, o sea, no hay un procedimiento interno en nuestro sistema, bueno, en la ausencia de este sistema, que vaya permitiendo una mejora regulatoria continua. Cuestión que nosotros también vamos a tratar de revertir en nuestro proyecto. Es decir, nuestro proyecto no solo implica un cambio al inicio, sino que también implica una metodología para que se vayan produciendo cambios de forma sucesiva. Digamos, este proyecto de ley, si lo logramos aprobar, con los cambios que por supuesto se le van a incorporar, no solo sea un nuevo buen punto de partida, sino que también implica una metodología de cómo ir solucionando eso en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho tradicionalmente en los últimos gobiernos? Yo creo que se ha hecho harto. Lo que pasa es que se ha hecho harto en una estrategia distinta. ¿Qué es lo que se ha buscado? Se han buscado distintos caminos para que en el marco de la institucionalidad actual, o si me permiten decirlo de otra manera, de la falta de institucionalidad actual, se trate de solucionar este problema. Entonces se ha abordado principalmente desde el punto de vista de la gestión, que es lo mismo que nosotros seguimos haciendo mientras este proyecto de ley no vea la luz, que es mucha gestión. Por ejemplo, el presidente, a través de la creación de este gabinete de crecimiento, empleo e inversión, estamos haciendo sesiones de revisión de proyectos de inversión en cada una de las regiones. Hicimos una en Coquimbo, se hizo también una en Los Lagos, y vamos a hacerlo en todas las regiones de acá hasta final de este semestre. Pero eso ocurre en el marco del diseño actual, y el diseño actual tiene un techo muy bajo, que está dado por todos estos problemas estructurales que comenté. Entonces, nuestra convicción de política pública es que los gobiernos anteriores han hecho su mejor esfuerzo y han hecho bien la pega de tratar de abordar esto desde la perspectiva de la gestión, pero ya tocamos techo en eso, y lo que corresponde es hacer una cirugía mayor y abordar esto desde una perspectiva legislativa. Y eso es justamente el sentido de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer nuestro proyecto ahora en azul? Que es una respuesta a cada uno de los problemas que acabo de plantear. Primero, crea un sistema. Ese es el nombre del proyecto, que tiene una serie de repercusiones el hecho de que crea un sistema. Hace tipologías de permiso, define un conjunto de reglas generales, da también orientaciones, principios que busca el proyecto de ley promover. Segundo, se establecen plazos máximos supletorios, es decir, en todos los casos en los cuales no está establecido el tiempo máximo, se establecen esos tiempos máximos. Como se organizan los permisos en tipología, se establecen plazos máximos para cada una de esas tipologías. Se regula el silencio administrativo. El silencio administrativo, en teoría, existe en la actualidad, pero existe de una forma que por distintas razones tiene cero efecto. Es decir, no se ejerce el silencio administrativo en nuestro diseño actual. Y eso nosotros lo buscamos revertir en este proyecto. Se busca, a propósito de la falta de certeza, se busca que exista una información clara, apegada a las normas, estandarizado. Este proyecto de ley, cuando ustedes lo lean con calma, porque me imagino que no van a haber tenido digamos, unas vacaciones tan tristes como tener que leer este proyecto, espero que no haya sido el caso, pero si ustedes leen este proyecto, se van a dar cuenta que recorre todo el proyecto el afán de estandarizar, de presionar por distintas maneras para que se evite la arbitrariedad en el ejercicio justamente de resguardar estos riesgos.
Lo cuarto que hace el proyecto es que regulariza y crea con fuerza, en fin, lo que llamamos estas técnicas habilitantes alternativas, que en otro castellano significaría otras formas de dar autorizaciones. Por ejemplo, las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas es una técnica habilitante alternativa, y eso se crea en este proyecto con fuerza, pensando justamente en los casos de bajo riesgo, como una forma también de descomprimir. Se toma algo que ya venía de la administración anterior, que no requirió un cambio legal, pero que sí tuvo un trabajo importante durante la administración anterior, que es esta plataforma Super, que es una plataforma que busca constituirse en una ventanilla única. Ahora, lo que hace este proyecto es que toma esta ventanilla única que en términos del software ya existe, Continuamos. Ya, muchas gracias, presidente. Entonces, estábamos en el segundo eje, en que ya había descrito los problemas asociados a este segundo eje, a la falta de estas normas mínimas y lo engorroso, las iteraciones, en fin. Entonces, veamos qué es lo que hace el proyecto de ley respecto a estas normas mínimas, a todo lo procedimental. Primero, es que para todos los permisos que involucran un tiempo, perdón, lo primero es que el inicio es a través de la ventanilla única, que es esta plataforma Super. Esto es muy importante, no solo porque la plataforma única va a permitir monitorear todo el proceso, tener datos en tiempo real de todo lo que se están demorando, cada uno de los servicios, en fin, sino porque cuando uno requiere ingresar por una plataforma única, requiere estandarizar. Es decir, necesita tener un formulario para cada uno de los permisos que tenga que llenar el titular que está ingresando ese proyecto. Y eso podría parecer como burocrático, engorroso, pero es todo lo contrario, porque la estandarización es un seguro para el titular para que no le puedan pedir cosas que no tenía sentido que se pudieran pedir. Una de las cosas que pasa ahora, que como no está estandarizado, eh, eventualmente puede suceder que para dos proyectos que son iguales en dos lugares distintos se le pidan cosas distintas. Y eso no puede suceder. Cuando uno todo ingresa por el mismo punto de entrada, se fuerza justamente a estandarizar los requisitos. Lo segundo, que es lo que iba a comentar antes, va a existir un trámite de admisibilidad para los permisos que tengan un plazo máximo de más de 20 días. Y esto es bien importante porque evita toda la iteración posterior respecto a cuestiones fundamentales y también evita que eventualmente se termine no dando un permiso porque faltaba algo inicialmente que nunca se chequeó. Entonces, esa especie como de contrato inicial, ese checklist, de hecho, que decía la diputada al principio, tiene que exigirse en algún momento, y ese examen de admisibilidad aprobado digamos, en la experiencia comparada ha probado ser muy útil. Y además, como sale ahí, permite concentrar las capacidades del órgano que esté justamente dando ese permiso, y evita que después se pidan otras cosas, en fin. El requerimiento de información complementaria fundado y concentrado, es decir, el proyecto especifica un momento en el que se pueden pedir más antecedentes. Y también define los contornos de qué tipo de antecedentes extras se pueden pedir, justamente para evitar esa discrecionalidad o arbitrariedad. Cuarto, permite justamente la idea de término anticipado del procedimiento ante falta de información esencial, que es lo que comentaba también con anterioridad. Quinto, hay un conjunto de notificaciones que se hacen de forma electrónica, evitando cuestiones bien anacrónicas que existen en nuestra institucionalidad actual, que son las cartas. ¿Cómo se llaman esas cartas? Cartas certificadas. Y además, a través de esta plataforma de ventanilla única, se van a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, se van a poder imprimir los certificados del ejercicio del silencio administrativo, por dar un ejemplo. Bueno, van a estar además toda la información, las mejoras regulatorias que se establezcan, en fin, todo eso va a estar en esta página. También en esta página van a estar todos los formularios para cada uno de los permisos que se tenga que solicitar. La publicidad de los trámites, requisitos, plazos, efectos que produce el silencio administrativo. Acá, por un lado, todos los trámites van a estar debidamente publicitados,
van a estar bien especificados sus tiempos, lo que va a permitir que las empresas se puedan planificar. Aquí uno de los problemas que existe en nuestro sistema es que las empresas tienen mucha duda, mucha incertidumbre de cuándo va a salir el permiso, ¿ah? O el rechazo, ¿ah? ¿Y cuál es el problema de eso? Que imagínense que ustedes están levantando financiamiento para un proyecto, ¿ah? Por supuesto que no tener idea de si esto va a ser en 6 meses, en 5, en 10, en 8, es un problema serio, ¿ah? Respecto a la organización. Puede ser un problema serio para la contratación de trabajadores, puede ser, en fin, un proyecto de inversión requiere mucha planificación, requiere una carta Gantt, ¿ah? Y eso es difícil de hacer cuando uno no tiene mucha incertidumbre respecto a cuáles van a ser los tiempos. Y también aquí hay un rol muy relevante del silencio administrativo, eh, que, como les comentaba con anterioridad, eh, se va a poder ejercer a través de esta ventanilla única, tanto el silencio administrativo positivo como el negativo, que está bien estipulado en el proyecto en qué caso es uno, en qué caso es otro, y también los plazos supletorios finales, que, como les comentaba al principio de la presentación, en más de la mitad de los permisos no están estipulados los plazos. Eh, en términos del silencio administrativo, este dibujo que está al final, que creo que es importante, en la actualidad, en teoría, existe silencio administrativo, pero no se utiliza por muchas razones. Una de las razones no solo que es engorroso, sino que requiere de parte del titular una especie de denuncia en el servicio sectorial que no está dando ese permiso, ¿eh? Y que el mismo servicio tiene que reconocer que no está cumpliendo los tiempos, una serie de cosas que le exigen como además de una confrontación del titular con el servicio, le dan mucho poder también al servicio. Es opaco, en el fondo, la forma en la que se ejerce este silencio administrativo. En nuestra propuesta es totalmente distinto. Los plazos también estipulados están definidos en la plataforma. Uno empezó el proceso, empieza a contar el reloj. Está bien estipulado en el proyecto bajo qué circunstancias se para el reloj, por ejemplo, o no se para el reloj. Y una vez que se cumple el tiempo, el titular tiene el derecho a ejercer el silencio administrativo, ¿ah? Imprimiendo este certificado en la plataforma. Entonces, una lógica muy distinta que no le exige al titular ninguna confrontación, ni hacer una denuncia, ni mucho menos, sino que simplemente utilizar este derecho si lo estima así conveniente. Tercer eje, este sistema de información unificada de permisos sectoriales. Súper, ese nombre no se lo pusimos nosotros, viene el tipo de creatividades que la administración anterior tenía con más fuerza que nosotros, así que nosotros lo mantenemos porque nos parece muy bueno el nombre y además muy buena la iniciativa, que es lo más importante. En la actualidad, este esquema, esta plataforma está hecha, pero se usa muy poco, ¿eh? ¿Por qué se usa poco? Primero porque eh, cuando nosotros iniciamos, como esto se había realizado de forma, insisto, bien innovadora durante la administración anterior, pero solo el 15% de los permisos críticos estaba interoperable en ese momento. Es decir, estaban digitalizados y estaban coordinados el servicio que daba el permiso con el Ministerio de Economía, que es donde está alojada la plataforma, ¿eh? Nosotros ya llevamos en torno al 100% de los permisos críticos, que no son los 380, son en torno a 160 permisos que ya están interoperables, ¿eh? Eh, entonces, eso ya permitiría que esta plataforma se ocupe cada vez más, pero además lo que ocurre es que la plataforma tiene mucho menos relevancia en la institucionalidad actual. Entonces, en este proyecto de ley, si se aprueba tal cual como está, va a implicar que todos los permisos, o sea, todos los proyectos de inversión que soliciten un permiso tengan que entrar por esta plataforma. Y eso va a implicar que la plataforma va a tener un rol mucho más importante en el monitoreo y en todas las cosas de transparencia, de estandarización que les comentaba con anterioridad. Entonces, un poco el dibujo aquí es mostrar que está el titular teniendo que relacionarse con todos estos servicios, que aquí no pusimos por espacio todos los servicios con los que uno se tiene que relacionar, pero en el fondo es tratar de ilustrar que está como solo o sola contra el mundo y con esta desorganización del Estado, ¿eh? O sea, la idea es agruparlos todos ellos, que todos pasen por la misma plataforma. ¿Cuáles son las consecuencias directas y los objetivos de esta plataforma? Primero, como les comentaba, mayor transparencia, información y transparencia. Toda la autorización y todos los procedimientos van a pasar por allí. Una de las cosas claves, que eso ya existe para estos 160 permisos de infracción, es que uno puede ver el estado de cada uno de los permisos para tu proyecto. Tú pones el número el ID de tu proyecto, y entonces puedes decir, bueno, en el servicio de salud tanto, mi permiso está en tramitación, ¿ah? O en la etapa de, no sé, le falta una firma, no sé, distintos como estados del permiso, ¿eh? Bueno, en los 380 van a estar todos.
van a estar todos. No, sí, hay permisos de salud que están en esos 160. Lo que pasa es que esto es una plataforma que se ocupa muy poco todavía, porque tiene poca utilidad desde el punto de vista de los titulares. Pero está allí, digamos, el software ya está ahí. Es cosa de empezar a utilizarlo y darle un realce mayor a propósito de este. em, entonces, los estados de tramitación es una cuestión clave para que los titulares puedan ir viendo todas las autorizaciones que fueron otorgadas, los avisos, las declaraciones juradas presentadas, en fin, todo eso va a estar articulado en esta plataforma. Y cualquier otra información, por ejemplo, propuestas de mejora regulatoria también van a estar puestas allí. Lo segundo es la gestión digital de los procedimientos. Como les comentaba, aquí va a haber una formulario de iniciación de solicitudes que va a permitir la estandarización. Los expedientes van a ser electrónicos, van a haber medios de notificación, todo va a ocurrir en esa plataforma. Y después están las garantías procesales que, producto de esta plataforma, se refuerzan. Por ejemplo, como les comentaba antes, el silencio administrativo va a ser básicamente automático en la medida que el titular así lo quiera, por eso es semiautomático. Uno va a poder observar el cumplimiento de las normas procesales, es decir, si los tiempos no se cumplen, si eso no ocurre, vamos a tener toda la información para saber aquello. Y un tema bien importante es que además esta plataforma va a tener un canal reservado de denuncia. Es decir, si hay un titular que siente que se vulneró alguno de sus derechos, que hay alguien que no está actuando de acuerdo a lo que dice la normativa, en fin, se va a poder denunciar de forma anónima en esta plataforma, y eso va a ser manejado por el servicio que se va a crear, que va a poder tomar, va a poder, entre otras cosas, tomar esa información y poder solicitar al servicio sectorial que está dando el permiso, darle esa información para que revierta esa situación. O eventualmente también tomar cambios más normativos o proponer cambios legislativos o normativos. El cuarto eje, me quedan solo dos, tiene que ver con la mejora regulatoria, ¿no es cierto? Aquí hay una serie de problemas que ya comenté antes, ineficiencia, falta de coordinación entre órganos sectoriales, duplicidad de funciones, cargas administrativas injustificadas o desproporcionadas. Entonces, nuestra mejora regulatoria busca avanzar en ello. Entonces, déjenme comentar dos o tres ámbitos en los que se expresa esta mejora regulatoria. Voy a juntar el 1 y el 3 primero que están allí. Lo primero es que si ustedes ven en la parte final del primer artículo, ¿no es cierto? Digamos, la parte final del. Sí, claro, la parte final de la ley marco, en el fondo. Van a ver que hay un procedimiento bastante detallado de cómo tienen que ser las interacciones entre el servicio que se crea, que va a estar encargado de esta mejora regulatoria permanente, y los servicios sectoriales, en que los servicios sectoriales van a tener que estar obligados a hacer informes de las cosas que están funcionando bien, las cosas que están funcionando mal. El servicio sectorial va a tomar esos informes y les va a hacer propuestas de cambio, en fin. Y eso va a definir, en el fondo, un conjunto de medidas que en algunos casos va a ser de gestión y en otros puede ser más fundamentales para que esos servicios vayan mejorando en el tiempo. Entonces hay una revisión periódica y hay mejoras progresivas del sistema. Y además, el sistema implica una mejor coordinación administrativa porque crea un comité o comisión, comité de subsecretarios y subsecretarias, de en torno a 10 subsecretarías, que son todas las relevantes de estos permisos, que va a presidir la subsecretaria o subsecretario de Economía, y que técnicamente va a estar allí justamente este servicio que se crea, y es allí el espacio que va a tener como finalidad la coordinación y las mejoras del Estado que se requieran justamente para avanzar en esta mejora regulatoria. Esto lo hacen todos los gobiernos, pero no tienen esa institucionalidad. Es decir, uno sabe que hay un aspecto de los permisos que no está funcionando bien, entonces tú te juntas con ellos, conversas, ves cómo arreglarlo. A veces manda gente en comisión de servicios, eso lo han hecho las distintas administraciones para fortalecer un servicio que no está funcionando. La gracia de acá es juntar a todos los subsecretarios y subsecretarias que son relevantes para esto y que tengan que ir discutiendo y conversando cómo ir haciendo estas mejoras de gestión sistemática. Entonces, también se busca mejorar la coordinación al interior del Estado. Y el punto 5, y aquí termino la presentación, después les voy a mostrar simplemente cómo la estructura del proyecto, es la gobernanza, ¿no es cierto? Aquí hay un servicio nuevo, servicio público que se crea, ¿eh? Em, que en cierto sentido lo que busca es que todas estas cosas que
que estábamos comentando, o sea, todos estos principios, todas estas normativas que se crean, en fin, alguien se preocupe de que esto realmente ocurra. ¿Eh? Em, Aquí déjenme contar la experiencia del ministerio. En parte las cosas que nosotros queremos que haga este servicio las hacemos desde el ministerio o las tratamos de hacer desde el ministerio. Digo, tratamos de hacer porque el ministerio no necesariamente tiene la gente para hacer esto, en términos de la cantidad de gente, y tampoco tiene en algunos casos las facultades para hacer este tipo de tomar este tipo de medidas. Eh, de hecho, ha habido digamos, ¿cómo se llama? Resoluciones de la Contraloría, no sé cuál es claro, un informe de auditoría de la Contraloría en que advertía que algunas cosas que hacía el ministerio en realidad estaba por fuera de sus limitaciones. Eh, eh, y ese es un problema, porque esas cosas, esto de la administración anterior, esas cosas que hacía el ministerio son cuestiones que era razonable que hiciera el ministerio, a mi juicio. No estoy hablando de nuestra administración acá para justamente acelerar estos procesos, pero no lo puede hacer. Porque hay una gobernanza, no existe digamos, no existe la institucionalidad para que pueda realizar justamente todas estas mejoras y estas gestiones que se tienen que realizar. Entonces, este servicio, que va a ser un servicio relativamente liviano, que ustedes pueden ir a revisar en el informe financiero las características del servicio, pero es un servicio que va a tener un conjunto digamos, de funciones y de objetivos. Por de pronto se va a dedicar a procesar toda la información que va a existir y entregar informes, saber que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal, en fin. Segundo, va a tener el rol de coordinar a los distintos subsecretarios y subsecretarias que van a ser parte de este comité que va a articular la labor del Estado en esta materia. Va a tener un rol muy relevante en las mejoras continuas de, de justamente cómo está organizado la regulación, y va a tener un proceso que está definido en la ley de idas y venidas en el fondo con los servicios para justamente ir pidiendo a los servicios que vayan haciendo mejoras en los casos que hay algo que no esté funcionando bien. Y también este servicio va a hacer propuestas, por ejemplo, de si va a haber un conjunto inicial de permisos que van a pasar a declaración jurada bajo ciertos contextos. Bueno, pero ese conjunto se puede ir agrandando en el tiempo. ¿Y quién va a ser el encargado de ir revisando qué permisos podrían ir pasando a estas técnicas habilitantes alternativas? Va a ser justamente este servicio. Bueno, va a monitorear, en fin. Es un servicio un servicio público que se crea, que va a estar, su jefatura va a ser elegida a través del sistema de alta dirección pública, es decir, va a ser un servicio técnico, pero que va a tener una relación con el Ejecutivo porque tiene que movilizar al Ejecutivo para que se cumplan ciertas cosas. Y esa relación ocurre a través de este comité de subsecretarios y subsecretarias. Es muy parecido, si me permiten la analogía, esto creo que lo comenté la otra vez, a cómo funciona Inves Chile también, en el caso del Ministerio de Economía, en que Inves Chile tiene mucha independencia, es un equipo técnico que trasciende los distintos gobiernos, pero que igual se junta con el Ejecutivo a ver cuál es la estrategia de promoción de la inversión extranjera. Porque eso va cambiando en el tiempo, requiere que algunos ministerios hagan ciertas tareas, en fin. Sí. Sí, muy importante algo que me dice Camila, que una de las cosas que hace el Ministerio de Economía en la actualidad, pero que está muy limitado, es que a veces un titular tiene mucha incertidumbre de cómo se van a dar ciertos permisos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es que ayudamos a que la conversación con el servicio ocurra. Se aclaren dudas, se definan mejor digamos, los criterios que van a operar. Y eso es algo que el Ministerio de Economía no es su rol, y alguien lo tiene que hacer. Es una articulación, una coordinación, generar ese vínculo entre el titular y el ente del sector público que esté haciendo estos permisos sectoriales, que es una tarea importante que hay que realizar. Y eso también está facultado este servicio. Termino señalando cuál es el contenido del proyecto de ley. Tiene primero esta ley marco, que es lo que acabo de escribir, en lo grueso, ¿no? Que tiene estos 7 títulos, ¿no? Y después tiene entre el artículo 2º y el 38º un conjunto de modificaciones a leyes sectoriales, donde están justamente estas 37 leyes que el proyecto toca, ¿no? Que en algunos casos dice relación con cuestiones generales del proyecto, por ejemplo, la posibilidad de que un
un permiso que está definido en la ley pueda pasar a ser declaración jurada bajo ciertos contextos, es algo que hay que ponerlo en la ley. Y eso requiere cambiar la ley específica de ese permiso. Pero además hay muchas otras cosas que el proyecto de ley requiere que se cambie a nivel de cada uno de estos proyectos de ley. Y además nosotros estamos aprovechando este ejercicio para cambiar algunas cosas específicas de de estas leyes. Un ejemplo que da Camila en otra conversación es el informe sanitario que tiene que hacer justamente la autoridad sanitaria para proyectos digamos, de inversión pequeños. ¿Ya? Eso es algo que en este caso pasa a ser una declaración, si recuerdo bien. No, hoy en día es exigido para establecimientos comerciales industriales y ahora va a ser solo para comercialización. Claro, entonces se restringe, en el fondo lo que se hace es que se hacen los industriales, que son los más grandes y que hay que cuidar más, digamos, los riesgos sanitarios asociados a ese diseño, a ese proyecto de inversión, y hay otros casos en los que los comerciales, que son los más pequeños, que uno se imaginaría, en ese caso deja de solicitarse ese permiso. Entonces, ahí lo que hicimos fue aprovechar toda esta conversación, todo este proyecto para hacer algunos cambios, que son decenas de cambios de esta naturaleza como el que estoy comentando, pero que son menos sistemáticos. Entonces es más difícil describirlo, sino que ustedes lo van a poder revisar en el detalle del proyecto de ley cuando lo puedan estudiar. ¿Ya? Eso, presidente, respecto a la presentación del proyecto. Muchas gracias, ministro. La verdad es que no habíamos estudiado mucho en el verano. Sí, es muy bueno el recordatorio. ¿Eh? Está bastante bueno. ¿Se ofrece la palabra algún diputado? Sí. Señora Dama. Diputada Weiss. Gente trabajando más gasto fiscal también. Entonces, claro, a lo mejor una mirada muy básica de decir así se crea gente, porque obviamente para echar a andar o implementar esto, algunos creerán que se tiene que hacer necesariamente. Yo creo que hay normativas y como bien decía el ministro, los tiempos cuando no están reglados y en muchos casos no están, y cuando están no se cumplen. Bueno, no se cumplen no porque no quieran, porque hay falta de personal, en fin, bueno, a lo mejor el punto es ese, hacer más falta, poner más personal, hacer más eficiente, o quizás no lo hacen porque no lo hacen bien, simplemente porque se dejan estar, porque no hay sanciones cuando no se cumple adecuadamente la función pública. Entonces tengo mi crítica, mi mirada crítica en ese sentido, que cómo lo resolvemos, creo van a cumplir eficientemente. O sea, tengo esa es mi como crítica, presidente, en este minuto, o mi reflexión. Y lo otro más elemental, quizá, cuando se habla de declaración jurada, cuando en la primera reuniones que tuvimos yo fui las que planteé que había que poner el foco precisamente cuando se hablaba en el caso de los MIPYME, y pusimos el foco en los pequeños, cuando se trata, y vuelvo a lo mismo al tema sanitario. Y ahí había una diferencia importante en acortar los tiempos, pero se dice que, claro, no todo va a tener declaración jurada, y me parece que también ahí podemos caer en un riesgo también cuando se trata de la salud de la población, porque hay cuestiones que, y bien dijo el ministro, que va a haber se va a generar una indicadores, me imagino, que se va a clasificar, donde sí declaración jurada, donde no va a poder haber, me imagino, nada que sea solo declaración jurada, evidentemente, porque sería... O sea, solo de la buena fe, sí, está bien, el principio de la buena fe tiene que existir, pero también ahí me parece que a lo menos yo le voy a poner mucho ojo en esa parte, y soy de las que creo que hay que dar facilidades, de todas maneras, pero también que no sea una liberalización donde después paguen los costos la población. Son proyectos estos que van a tener un efecto en el largo plazo, insisto, que haya mayores facilidades para generar ingresos hoy día, crecimiento económico, lo hemos dicho en todos nosotros y en mi sector, además especialmente lo hemos planteado, pero también hay que tener cierto resguardo en el sentido de lo que yo estoy planteando. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Quise, bueno, por su intermedio saludo al ministro Grau, a la asesora, a los colegas, evidentemente. Quise participar en esta exposición del proyecto porque me parece de lo más importante que hoy día podemos tratar: la recuperación económica, las grandes trabas legislativas, legales, administrativas que existen para emprender inclusive. El tema de la permisología fue un tema o un concepto que lo puso en boga hace poco tiempo atrás el ministro de Hacienda, por su intermedio presidente, y a mí me pareció, en primer lugar, bueno, es positivo que se ponga en el tapete el concepto de permisología, porque realmente hay una traba y hay un problema en materia de inversión. Y yo me preocupé en su momento, porque lo hablé con el ministro de Hacienda, de que
de que ojalá estos proyectos no se miraran para aquellos grandes proyectos centrales de energía, el proyecto eólico, que tienen la capacidad económica para esperar a largo plazo, que lo que de todas maneras es injustificable, pero tienen espalda económica o la espalda suficiente como para esperar y legítimamente, creo yo, de todas maneras, un gran cantidad de plazos que lamentablemente sigue ocurriendo hoy día. A mí lo que me interesa es el pequeño emprendimiento. El emprendimiento fundamentalmente municipal, que es el motor finalmente de la economía. Yo fui concejal 8 años y hasta el día de hoy me preguntan 2 veces a la semana el gran periplo, viaje, tortura que significa tener un permiso por más mínimo y precario que exista. No sé, ministro, por su intermedio, si ha tenido esa mala experiencia, independiente del municipio que sea, de pedir un permiso municipal o de pasar por la autoridad sanitaria para pedir el permiso para vender empanadas, etcétera, etcétera. Es horrible, ministro. Y la verdad, y se lo digo con mucha franqueza, que me cuesta entender que se vaya a crear un servicio para producir un destrabamiento de todo este tipo de cosas. La verdad todavía me cuesta digerir lo que acabo de escuchar en la exposición. A mí me interesa, ministro, por su intermedio, que hoy día tratemos de dinamizar la economía, que hagamos las modificaciones legales a la ley orgánica municipal, que podamos tener mayor cantidad de emprendimientos, juguemos más con el silencio administrativo que muchas veces no hemos hecho, dar un plazo a la administración para que en caso de omisión o de 30 días sin pronunciamiento, etcétera, podamos tener un permiso favorable. Actuemos a lo mejor en beneficio de la buena fe del contribuyente y no del Estado. Demos ese tipo de oportunidad, porque ahí está, yo creo, la gran traba que hoy día existe en el pequeño emprendimiento. Todo lo que hemos pasado por la municipalidad lo sabemos, esto lo recibimos, yo creo, todos los días, este tipo de objeciones. Ministro, por su intermedio, todavía no me resulta compatible y creo que no va a flotar el tema de proponerle al país un servicio para destrabar. Eh, yo sugiero y que yo creo que hay que, ojalá, comprometer indicaciones de manera tal de poder, de alguna manera, conducir este proceso de destrabamiento a través de la vía legislativa, pero por el lado de los permisos sectoriales, que efectivamente me gustaría escuchar el detalle de los permisos sectoriales que hace alusión en la exposición y que solamente puso ahí, pero no entramos al detalle de los permisos sectoriales. Eh, eh, Eso puedo decir por el momento, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Ministro, ¿algún comentario? Gracias, presidente, a ver, hay una pregunta en las dos presentaciones o en las dos intervenciones de la diputada y el diputado respecto a por qué crear un servicio. ¿Eh? Hay distintas formas de abordar esto. ¿Eh? Lo primero que yo diría es que no es una cosa o la otra. ¿Eh? Es decir, todo lo que usted planteaba, por ejemplo, diputado, respecto a silencios administrativos, todo eso está en el proyecto de ley, ¿eh? De forma ampliamente desarrollada. ¿Eh? A nuestro juicio, el servicio lo que va a permitir, entre otras cosas, es que esto se implemente de mejor manera, ¿eh? Porque va a haber un servicio dedicado, no es que este es un servicio que no va a dar los permisos, ¿eh? Los permisos se van a seguir dando en todos los otros servicios sectoriales, ¿eh? Pero este es un servicio que, por ejemplo, va a tomar todos los datos del funcionamiento de todos estos servicios y ver cómo está funcionando. Es un servicio que va a hacer lo que en la práctica nosotros hemos tenido que hacer, es estudiar con mejores datos en ese caso cuál es el funcionamiento que está teniendo el sistema, hacer reportes, hacer propuestas, y es un servicio que es un liviano. Si ustedes ven la cantidad de personas, si recuerdo bien es como 40 personas, no recuerdo. Sí, eso lo voy a comentar más adelante, pero no me acuerdo la cantidad de personas que estaba pensada, pero en torno a, digamos, a 40 personas, es un servicio chico, que piénsenlo de esta manera, que se va a levantar todos los días la gente que trabaje allí para ver cómo hacer más eficiente la entrega de permisos en todo el sistema, con toda la complejidad que un sistema de esta naturaleza tiene. Es decir, es un servicio que va a tener una cultura organizacional de promover justamente la eficiencia en el funcionamiento del Estado. Bueno, la gente se va a dedicar profesionalmente a esto, que va a poder estudiar experiencia de otros lugares, ¿eh? Y que, insisto, va a ser pequeño. Esto es tan así que si ustedes revisan el informe financiero con calma, van a ver, por ejemplo, que nosotros, como lo que se está pensando acá, es que una parte de la gente que trabaja en el Ministerio de Economía, que es una parte pequeña, se vaya a este servicio.
y que además el Ministerio de Economía preste las veces digamos, de soporte administrativo de servicio. O sea, lo que se está buscando es hacerlo lo más chico posible, condicional a que cumpla su rol. ¿Ya? Y estamos hablando de muy poco financiamiento, o sea, es realmente lo mínimo y que lo hacemos más de la experiencia. Esto lo podemos conversar con mucha calma después, en la tramitación de este proyecto, cuando hablemos con... Pero nosotros llevamos, digamos, bueno, casi un par de años haciendo esto y sabemos que el que se haga este tipo de cosas en un ministerio no es el lugar ideal para que se haga. Los ministerios, bueno, pueden tener una serie de roles, entre otras lo legislativo, pero no es el mejor lugar para promover el tipo de funciones que tiene que buscar un servicio de esta. Eh, no, voy ahora a algunas cosas más específicas que se plantearon. Por parte de la diputada, las declaraciones juradas, su preocupación porque las declaraciones juradas no lleve a que tengamos realmente digamos, autorizaciones que no se tuvieron que no se tendrían que haber dado. Bueno, esa es justamente nuestra preocupación. Cómo encontrar un punto de equilibrio entre el riesgo y la celeridad en la entrega de los permisos. ¿Cómo se equilibra eso? Lo primero es que lo que se hace acá es que se define un conjunto de permisos en los que las declaraciones juradas pueda operar, y otros en los que las declaraciones juradas no puede operar. Para que ustedes se hagan alguna idea, en términos de magnitud, de los 380 permisos, nosotros estamos pensando declaraciones juradas en un poco más de 90. Lo segundo es que la definición de esos 90 fue conversada con los servicios. O sea, nosotros estuvimos durante hartos meses del 2023 conversando con los servicios, diciendo, bueno, ¿cuál a ustedes les parece que puede pasar en relación jurada, dado los riesgos, en fin? Y logramos una lista inicial de cuáles esos podrían ser. Después esto queda en el reglamento, no queda en el proyecto de ley, eso va a reglamento. Pero eso ya lo tenemos definido, y son los servicios los que en general saben de mejor manera cuáles son esos riesgos, porque en el Ministerio de Economía nosotros, por supuesto, no somos expertos en materia sanitaria. Por lo tanto, es más razonable preguntarle a los expertos y expertas en materia sanitaria cuáles pueden ser esos permisos que eventualmente pueden pasar a declaración jurada. Tercero, se define en el proyecto de ley consecuencias de gente que haga mal uso de estas declaraciones juradas. La declaración jurada no baja el estándar. Lo único que hace es que cambia quién certifica el cumplimiento del estándar, ¿no es cierto? Por lo tanto, si un privado certifica mal esto y hace mal uso, en el proyecto de ley hay consecuencias de esto. Hay consecuencias duras, no son consecuencias triviales, incluso penales, dependiendo del tipo de falta que se realice. Por lo tanto, nos movemos en cierto sentido, a una evaluación ex post en una parte de la evaluación, pero con consecuencias y trasladándole una parte de la responsabilidad al titular. Y yo insisto, creo que si uno quiere realmente tener un efecto importante en reducir los tiempos, viendo el nivel de atochamiento que tenemos en los servicios actualmente, los tiene que descomprimir. Y la forma de descomprimirlos tiene que ser sacarle las cosas que son de poco riesgo. Ese es el camino, pero por supuesto la definición de qué es poco riesgo o no, eso tiene que quedar en la parte sectorial. No la puede hacer el Ministerio de Economía. Está bien que ahí tenga una voz fuerte cada uno de los servicios involucrados en esta tarea. Ahora, respecto a otros temas que planteó el diputado Ulloa, bueno, como comenté, estamos hablando, no hablamos aquí de cada uno de los permisos, porque estamos hablando de 380 permisos y más. Que hace el proyecto de ley que define categorías, define contornos, nociones, lo que explica de que los permisos sean parte de permisos que van dentro y una lista que van fuera. Pero nosotros sabemos que por lo menos hay 380 que están dentro. Ahora, cuando el diputado preguntaba por el efecto en el emprendimiento pequeño, esto es una cuestión fundamental para nosotros. Sí, me gustaría proyectar una tabla que presenté la otra vez, pero que permite ilustrar el impacto esperado que tendría ese no. Sí, es que yo entiendo. Haga la pregunta, diputado. A ver. No, que
exponer esas reducciones de tiempo que ustedes plantean, sin conocer de fondo cuáles son los reglamentos que se van a modificar o cuáles son las tramitaciones que se van a simplificar, a uno le hace que tenga mayores dudas acerca del proyecto, de la efectividad del proyecto. Además, le surgen dudas acerca de la seriedad que tienen para presentar este proyecto. Pero quiero poner la tabla, porque creo que la tabla es un acto de transparencia de lo bueno y digamos, de lo que hace el proyecto y de lo que no logra el proyecto. En esta, primero déjenme comentarles cómo se hizo esta tabla a propósito de lo que plantea el diputado. Nosotros podemos tomar un proyecto tipo, por ejemplo, una desaladora, y nosotros sabemos todos los permisos sectoriales que una desaladora requiere, porque nos dedicamos a esto. En el Ministerio de Economía acompañamos a esos proyectos y sabemos la lista exacta de... Lo que hicimos es que si uno piensa una desaladora que tiene, no sé, 100 permisos sectoriales, nos quedamos con los 10, 12, 8 permisos que sabemos que son la ruta crítica de ese proyecto. Y después lo que hicimos fue ver para cada uno de esos permisos que son de la ruta crítica cómo se reducen los tiempos a propósito de los distintos mecanismos que define el proyecto de ley. Esto es tan así que existe una minuta que nosotros les podemos compartir en que se describe cómo se llegó a cada una de esas líneas. Y no tendríamos ningún problema, esto no da para una sesión acá en la comisión, pero no tendríamos ningún problema que para las personas que ustedes estimen pertinentes se les pueda hacer una presentación en detalle en otro espacio donde se describa, digamos, paso por paso cómo se llegó a cada una de esas líneas. Entonces lo que describe ahí el tiempo actual, que tiene la parte del SEA y de los permisos sectoriales, aquí solo estamos discutiendo permisos sectoriales, y después el tiempo estimado post-reforma, donde solo le estamos restando la parte de los permisos sectoriales. El proyecto de ley de la ministra Roja, que aborda la parte del servicio de evaluación ambiental, les resta más, pero esa parte está siendo discutida en el Senado. En el fondo, no es parte de este proyecto de ley. Entonces, si uno va a la última línea, esa es una pyme, un local de consumo de alimentos. Las pymes tienen la particularidad de que no tienen que pasar por el servicio de evaluación ambiental en general, porque son proyectos muy chicos. Entonces, por lo tanto, todos sus permisos son permisos sectoriales. Y nuestra estimación es que hay una reducción de 8 meses a 2,5 meses. En particular, ese proyecto que está evaluado, si ustedes ven la minuta donde está el detalle de cómo fue calculado, estamos pensando en el proyecto que se ve ahí es la expansión de un local de alimentos, de un restaurante. Eso es lo que podría durar el permiso 8 meses y pasa a 2,5 meses. Sí. Sí. Micrófono. Aprovechando, ya lo que pasa, 8 meses, 2,5 es tremendo reto, evidentemente. Pero me imagino que entonces pensamos en la dirección de obra respectiva, en el funcionario que está al otro lado y que no se pone en el lugar del contribuyente muchas veces. Está considerado la ley de acceso de discapacidad, que también muchas veces servicio de salud es una traba, muchas veces el ángulo de inclinación que tiene que tener la rampa para discapacidad. Son todas esas cosas que hay que tomar en consideración, que son finalmente las trabas con las que se encuentra un emprendedor. Temas, presidente, efectivamente están, sin ir más lejos, eh, de los 380 permisos, si recuerdo bien, un poco más de 40 son de las DOM, y en torno a 20 de ellos pasan a declaración jurada en nuestro diseño. Y eso explica una parte relevante de lo que está allí. También hay unos, si recuerdo bien, en torno a 5 de los 380 son permisos municipales, fuera de las DOM, me refiero, que dan los municipios propiamente tal. También ahí está metido el tema de que se reducen los plazos. Hay una serie de cosas que terminan explicando ese resultado, y muchos de los 380 permisos, también un poco menos de 100 son permisos sanitarios, que también son muy relevantes para proyectos de inversión de todos los tamaños. Entonces, nosotros estamos muy disponibles lo que pasa es que esta conversación tiene muchos niveles, pero estamos muy disponibles a tener una conversación con todo el detalle que se requiera para que se explique, insisto, en otro espacio, cómo se construyó esa tabla. Pero esa tabla tiene una minuta de 50 páginas detrás, que explica... ¿Podemos tener acceso a esa Sí, minuta? por supuesto. Claro. Que explica... Diputado Sí, Matías. pero para que se les iba a mandar durante las vacaciones, que explica
Es que No. el diputado Mellado tiene un amor por la República que no se expresa con la misma intensidad en todos los servidores. No, diputado Matheson primero y después. Sí, diputado Matheson, después. Sí, bueno, para poder analizar realmente la efectividad de esta ley o de este proyecto de ley, yo había sugerido en la sesión pasada, porque estuve presente a lo largo de toda la sesión, que se pudiesen trabajar los reglamentos en conjunto, aunque no es una cosa usual, o no se hace, no se acostumbra a hacer, digamos, se pudiesen trabajar los reglamentos en conjunto con el proyecto de ley para ir determinando en realidad si es lo adecuado, digamos, o no. Y por otra parte, existe una cierta peligrosidad en dos cosas. Una en las declaraciones juradas, porque los criterios de los fiscalizadores no siempre es igual. Y yo me he topado con oportunidades en que va un fiscalizador y dice, sí, está bien, pero tiene que modificar tal cosa. Y cuando llegan a verificar si es que eso se modificó, va otro fiscalizador que dice, sí, está bien, usted modificó esto, pero además tiene que hacer esto otro. Entonces el trámite se transforma en una cosa interminable y es realmente agotadora. Y por otra parte, yo no sé si han estudiado la posibilidad de modificar ciertos reglamentos mientras se aprueba esta ley. Porque si bien tiene que cumplir con la ley, los reglamentos tienen que cumplir con la ley, las leyes vigentes, es potestad del Ejecutivo el aprobar los reglamentos. Entonces, yo creo que hay ciertas partes de los reglamentos que se podrían modificar o sea, en un plazo mínimo, porque así como estamos planteando este proyecto de ley y la creación de reglamentos y en esta sesión el ministro incorporó modificación a otras leyes, cosa que no había dicho en la sesión pasada. Yo no sé si en 2 años más vamos a tener listo el proceso, digamos. Entonces, yo creo que se debiera estudiar la posibilidad de modificar reglamentos dentro de la legislación vigente, pero que vaya simplificando especialmente a lo que se refería el diputado Ulloa, digamos, el poder regularizar el funcionamiento de pymes o de personas que quieren normalizar su actividad y no lo han podido hacer hasta el momento. Diputado Barrera y después el diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro y a su equipo. En la tabla que mostró delante sobre la expectativa de reducción de tiempo, hablaba del tiempo que se demoraba la evaluación ambiental, el servicio de evaluación ambiental, más algo. ¿Es solamente para la evaluación ambiental o para la evaluación de impacto ambiental? Esa disminución de plazo, porque como bien usted hacía adelante, hacía la diferencia de que dependiendo de la envergadura del proyecto, es si necesita una evaluación ambiental solamente o una evaluación de impacto ambiental, que es una cosa, una declaración, claro, una declaración ambiental o de evaluación de impacto ambiental que es mucho más grande. Entonces, esos tiempos son para qué tipo de proyecto, no me quedó muy claro. Y lo otro sí se puede profundizar un poquito más, que lamentablemente me perdí esa parte donde explicaba bien el tema de los silencios administrativos, y, y eso por ahora. La verdad es que es bien complejo Sí. el proyecto, porque uno se imagina de repente, trata de imaginarse el proceso, todo el proceso que va a ser ahora, este nuevo proceso, cómo va a ser ahora, pero para cada proyecto me imagino que debe ser un proceso distinto. Entonces, no sé si podrá explicar algo así como estándar o lo más general de cómo se inicia esto, cómo se inicia, dónde se inician cada uno de esos proyectos, y en dónde específicamente sucede lo que tiene que ver con estos cambios, que son las declaraciones o los silencios y todas esas cosas. O sea, me hacía mucho sentido lo que decía el diputado Matterson a través de su intermedio. En alguna experiencia de mi vida me tocó tramitar proyectos en la municipalidad, por ejemplo, permiso, y llevaba las correcciones y me decía bien, y después me lo revisaba otro y me encontraba otros detalles y cosas así. Entonces, eh, me gustaría que nos pudiera explicar, como última pregunta, un poquito el proceso, así como estándar nomás,
los pasos y dónde sucede todo esto de, de los silencios y los permisos, o las Gracias, gracias, declaraciones. diputado. Pues sumamos las preguntas, porque están muy ávidos de hacerle preguntas al ministro. El diputado Ulloa, y después la diputada sí, el diputado Bernales. Muy simple, en la misma línea del diputado Barrera. Me interesó mucho, por su intermedio, ministro, el tema de los silencios administrativos. Nació como una muy buena figura hace mucho tiempo, muchos años atrás ya, el tema de los silencios administrativos. Yo creo que no se ha utilizado como corresponde. Lamentablemente no se ha dado el paso que se necesitaba. Esto era justamente el silencio administrativo para agilizar los procesos administrativos, y hoy día lamentablemente operan en beneficio de la administración y no del peticionario finalmente. Entonces nos encontramos al revés. Y por eso me gustaría saber cuál es la opinión, porque usted hizo expresa mención del tema de los silencios en este proyecto. Diputada Cid. Muchas gracias, presidente. Creo que se lo dije al ministro por su intermedio. Y yo creo que, bueno, la idea es avanzar en esto porque todos queremos que se agilice, obviamente cumpliendo las normativas, cumpliendo todo, pero que los permisos salgan más rápido. Pero preguntarle específicamente, ¿los permisos de salud se van a poder mejorar? Las concesiones marítimas, yo sé que es un proyecto en paralelo, si no me equivoco. Y el tema de monumentos nacionales. Nosotros en Caldera es casi un museo viviente y cuando tienen que hacer el tema del alcantarillado encuentran un par de fósiles y se detiene la construcción de casas. Consejo de Monumentos, perdón. Perdón, gracias, disculpe, Monumentos Nacionales. Consejo de Monumentos. La verdad que yo me imagino que tienen poca gente trabajando ahí y la verdad que detiene proyectos importantes de viviendas sociales. Me acuerdo que hubo también una reparación del borde costero que quedó ahí en el fondo, a mitad de camino el proceso. Y lo otro también que es importante son los permisos de la Dirección de Obras Municipales. Muchas veces se ha hablado de hacer modificaciones, pero al final del día no se logra hacer nada y los directores de obras municipales al final hacen lo que quieren y casi que uno les tiene susto cuando tiene que presentar un proyecto de cualquier magnitud. ¿Ah? Puede ser una construcción de una casa, de un edificio, de locales comerciales o en estos proyectos grandes de evaluación ambiental. Entonces yo quiero saber si eso se va a tomar en cuenta. Y lo otro, sería interesante, ministro, si es posible, yo creo que sí, que nos dé un ejemplo así con pera y con manzana. Por ejemplo, este permiso hoy día se demora tanto y pasa por todo este proceso y con este proyecto va a ser esta digamos, el proceso que va a seguir. Y lo otro, presidente, por su intermedio, el ministro dice que todas las modificaciones que se fueron haciendo fueron más administrativas que legislativas. Y eso en el fondo pasaba porque no estaban los votos. Yo no sé si usted va a tener los votos hoy día también, porque por mi sector político yo no creo que tenga ningún problema, pero por el suyo yo creo que va a tener bastantes problemas en avanzar en este proyecto. Eso. Gracias. Gracias, diputada. El diputado Bernales. Diputado Bernales. Gracias, presidente. A ver, yo primero que todo decir que todos estamos de acuerdo que hay que bajar, ¿cierto?, los meses, el tiempo de espera en una gran cantidad de permisos que solicitan en distintas instancias. Segundo, en proyectos evidentemente que son grandes, de impacto probablemente regional, incluso nacional, pero también los emprendedores y las personas que quieren hacer su emprendimiento, un restaurante, una venta de empanadas, etc. Tercero, me gustaría saber si este proyecto cambia la forma, no solo los tiempos, sino que la forma en hacer estas solicitudes, la forma de hacer las cosas. O sea, porque yo me imagino, además, la lata de ir y pedir un permiso, hacer la fila y todas estas cuestiones que hay que hacer. Preguntar si eso va a ser así, porque entiendo que podría haber una lista que tiene que ver con lo digital, ¿no? De poder digitalizar también y tener un cruce de información respecto a los permisos. Yo creo que eso es vital también. Yo creo que eso también es muy, muy importante como la forma de ir haciendo como toda esta tramitación. Y tercero, también con los permisos administrativos, y recogiendo lo que dice la colega Cid, nosotros ingresamos un proyecto de ley que está en la Comisión de Cultura, que de hecho lo vamos a votar probablemente la próxima semana, que tiene que ver con el silencio administrativo del Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros creemos, porque lo preguntamos en este proyecto, creo que más allá de los reglamentos, que también lo hacía el diputado Matheson, yo creo que es muy importante dejar todo muy claro establecido en lo que vamos a discutir en esta comisión y no llevarnos sorpresas después, porque nos ha ocurrido que hemos votado proyectos y después los reglamentos nos llevamos sorpresas. Entonces, ojalá poder tener eso a mano. Y ese proyecto de ley lo podemos recoger incluso a traerlo para acá, sumarlo a esta iniciativa, a este mensaje, y deja muy bien claro los silencios administrativos positivos, los silencios administrativos negativos, en qué casos se conceden los permisos, en qué casos no, que eso es bien claro. Entonces, a mí me gustaría saber, sobre todo, como decía el ministro,
y también para avanzar a cómo vamos a empezar a trabajar en la comisión, si cambia la forma de hacer los trámites también este proyecto 1. Diputada, la última palabra. No, por- Sí. Sí, yo coincidiendo con el diputado Bernales, un poco esa era también lo estaba pensando cuando la diputada sí dice llevémoslo a lo práctico, en general también, y en relación a este servicio, cuando usted defiende, digamos, la creación de estas personas que van a estar contratadas, que hay que entrar en materia, pero yo creo que incluso políticamente no, yo a lo menos no apoyo que aparezca un nuevo servicio, o sea, en ese sentido la diputada dice, el sector nuestro está cuadrado, yo con ese tema no. Entonces, pero estamos previamente todavía, pero si usted me dice que va a haber un staff, digamos así, de esas 40 personas, que es poco, lo que sea, que van a estar como chicoteando, en buen chileno, a los servicios respectivos para que apuren la entrega y que finalmente le salga el permiso al emprendedor, voy a decir, cuando es un emprendedor. Y por eso tiene que ver con si va a cambiar la forma en cómo se presenta, porque va a haber una cuestión, una plataforma digital donde va a estar ingresado y va a haber un código de seguimiento ahí, porque hoy día, cuando hablamos de la señora que quiere vender empanadas o quiere ampliar el local comercial, va a la MUNI, ahí donde, y cómo se controla todos estos permisos, porque tiene que tener una patente comercial, la patente va a funcionar, si no le clausura. Entonces, hay otros como es una obra pública, donde está el Consejo Monumento, incluso en el restaurante puede aparecer también el Consejo Monumento, en el caso nuestro, cementerios indígenas, por ejemplo, también, que paran las obras. Entonces, pero si va a ser así, ya le podría encontrar un poco de sentido que estas personas estén como revisando y haciendo y teniendo un plazo también donde van a estar mirando en 10 días más, en 15 y van ellos llamando y presionando a los otros servicios, en este caso DOM, el que sea del impuesto interno, en fin, cuando estamos hablando de una patente, por ejemplo, o sea, si va a haber un cambio o no, o es lo mismo, la gente va a tener que ir de nuevo a desfilar, a peregrinar muchas veces la MUNI, son 8 meses, dice, va a ser 2,5. Pueden ser más, no van a ser los 2,5 justo. Y ese tiempo puede resultar vital, incluso hasta indigno para el ciudadano que va, porque genera una suerte de endiosamiento también, y voy a decir los directores de obra, con esta autonomía con respecto al alcalde, en fin, que son los que cortan y traban en base a la ley, vamos a decir, pero hay que decir que también hay criterios que se aplican ahí que son a veces mucho más allá de lo que debiesen ser. Entonces, también vamos a empezar a discutir, esto es previo, pero yo creo, ahí a lo menos yo considero que hay un punto muy importante, si hay una forma distinta de presentar primero los permisos y de hacer el seguimiento, y que tiene que ser, a mi modo de ver, digitalizado, si no, no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estandarizamos realmente? Gracias, presidente. Ministro. Ah, perdón. Ya, diputado, la última antes que el ministro. Una última consulta por el momento, porque tengo pero no quiero expresar muchas hasta después de que se haya analizado parte del proyecto en profundidad. Pero respecto a los silencios negativos, ¿qué pasa si un silencio negativo resulta por negligencia de un funcionario? Porque se le pasó el plazo establecido como para pronunciarse al respecto. ¿Qué pasa con el contribuyente, digamos, o el que ha propuesto o ha solicitado este permiso? Ministro, tiene todo el tiempo para Ya, hallarse. voy, presidente. A ver, hartas preguntas bien interesantes. Primero, yo creo que, permítame primero una reflexión inicial. Yo tengo la impresión que en esta conversación, como en general ocurre en el debate legislativo, pero aquí es especialmente cierto dada la complejidad del proyecto, es bien importante distinguir cuestiones más generales, gruesas, de cuestiones más específicas. Yo estoy muy convencido, lo he empezado a conversar con las distintas bancadas, hablaba recién con el presidente de la comisión, que vamos a tener un acuerdo acá transversal respecto a los aspectos estructurantes del proyecto. Eso creo yo. De hecho, de todas las cosas que se han dicho acá, el único tema estructurante del proyecto es la creación de servicios que se han planteado discusiones, y yo estoy convencido de que si nos sentamos con calma y vemos las cosas que va a hacer este servicio y que no se están haciendo en la actualidad, vamos a tener un apoyo transversal también para ese servicio. Eso es, por supuesto, una hipótesis que tendremos que probar empíricamente de si eso es así o no. Entonces, creo que tenemos que lograr en algún momento, y yo tengo alguna propuesta que hemos estado empezando a conversar, de cómo organizar esa conversación más política, general, de lo que uno pueda resumir en 1 o 2 páginas de lo que es este proyecto, y después que los equipos técnicos, las asesoras, los asesores puedan ver todo el articulado en toda su complejidad, y separar un poco esos dos momentos.
¿ya? Y creo que algunas de las cosas que se plantean acá son de esa primera etapa y hay otras que se plantean más que tienen que ver con los detalles, con cómo realmente se hace lo que nosotros estamos diciendo que estamos haciendo y que por supuesto más nos podemos dar cuenta que tal vez las formas que nosotros proponemos no son las mejores y hay otras mejores, en fin. Voy ahora a los comentarios específicos. Respecto a qué estamos haciendo hoy, ¿ya? Hay muchos reglamentos y muchas discusiones reglamentarias que nosotros ya estamos dando, en dos sentidos. Algunas porque son temas que estamos adelantando lo que debiera ser un trabajo reglamentario en un orden normal de las cosas después de la aprobación de la ley, sobre la base optimista de que creemos que la vamos a aprobar. Y hay otras discusiones reglamentarias que estamos dando que no están directamente relacionadas con el proyecto, e igual se están dando. Voy a dar un ejemplo de cada una. Parto por lo segundo. Hay una discusión que por supuesto lidera el Ministerio de Cultura y Patrimonio respecto a el reglamento del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso se está haciendo, esa discusión hoy, y se están conversando. Nosotros como Ministerio de Economía participamos en ese proceso, por eso sé que existe. Y nosotros como Ministerio de Economía hemos hecho nuestros planteamientos de qué cosas creemos que se pueden mejorar. Déjenme dar ejemplos concretos de esto, para que no vean que es cuento que estamos participando en esta cosa. Uno de los problemas que existe en la actualidad es que está poco definido qué pasa si uno encuentra un hallazgo en una parte, en un sector específico del proyecto. A veces se paraliza todo el proyecto. A veces se paraliza el sector donde se encontró esto. Bueno, uno puede dejar bien especificado en el reglamento que solo se paraliza el sector, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el tipo de cosas que no están asociadas a este proyecto de ley, que se están discutiendo, que se están conversando en ese reglamento. ¿Ya? Y después hay otros temas que son propios de la discusión de este proyecto de ley que nosotros hemos adelantado. Y ahí el ejemplo, digamos, de manual es que si ustedes ven el proyecto de ley define tipologías de permisos, ¿eh? Y después define, por ejemplo, en qué tipología aplica el silencio administrativo positivo, en qué tipología aplica el silencio administrativo negativo. ¿Ya? Nosotros ya tenemos conversado con los servicios una propuesta de cómo podríamos organizar en cada una de las tipologías los permisos que ellos tienen. Que podríamos, por un tema de transparencia, conversar alguna vez en este espacio. No digo que sea una cosa secreta, pero eso ya lo hemos avanzado. Y eso es lo que nos permite hacer las estimaciones de los tiempos. También nosotros tenemos una idea de cuáles debieran ser los permisos que podrían pasar a declaración jurada. Eso sí está en el proyecto de ley de forma más clara, porque está estipulado en los cambios de estas 37 leyes que se alteran, pero después hay que discutir cuáles podrían ser los umbrales. ¿Cuáles tendrían que ser los umbrales? Y eso no lo hemos conversado, por ejemplo, con los servicios. O lo hemos conversado con un grupo muy acotado, digamos. Entonces, nosotros hemos hecho parte de la pega y no tenemos ningún problema de ir conversando con ustedes qué hemos hecho y qué no hemos hecho respecto a estos temas, porque además lo vamos a seguir trabajando durante el año. Nuestra idea, que yo sé que es ultra ambiciosa, a propósito de lo que decía el diputado Mattenson, y aquí voy a correr un riesgo, es nosotros queremos sacar este proyecto este año. Y sabemos que es súper difícil. Sabemos que es súper difícil, pero creemos que el ánimo del Parlamento es muy bueno para esto y hay que aprovechar que tiene un ánimo bueno. Hay un hecho gráfico que ilustra el ánimo del Parlamento. Este es un proyecto de ley que pudo haber pasado por 10 comisiones. Sí, podría haber pasado por todas las que a ustedes se le ocurran. Y hubo un ánimo muy positivo de que pasara por Economía y Hacienda. Ese es un gesto del Parlamento en el que el Ejecutivo, nosotros solo manifestamos nuestra opinión, pero es potestad de ustedes definir por dónde va esto. Entonces, en todas las conversaciones que he tenido, muchos me manifiestan preocupaciones, aparecen buenas ideas que no están todavía incorporadas en el proyecto, pero yo no veo ninguna razón como fundamental para que si no le ponemos entusiasmo a esto, podamos mejorar mucho el proyecto, pero a su vez avanzar rápido. Entonces, están ocurriendo estos reglamentos. También en los temas de declaración jurada, como 2/3 de esos 90 que nosotros pensamos pueden pasar a declaración jurada requieren cambios legales, y hay 1/3 que no requieren cambios legales porque no está estipulado, es que es una cosa un poco rara, pero esos permisos no están en la ley, sino que están en un reglamento. Entonces, el que pase en la declaración jurada es una cuestión que es reglamentaria, no va en la discusión legislativa. Entonces, eso también lo estamos trabajando de forma paralela. La última pregunta que hacía el diputado Mattenson en su segunda intervención era el silencio negativo, positivo. Su pregunta, diputado, su preocupación hay que aclarar algo que es fundamental.
el silencio administrativo, tanto positivo como negativo, es una facultad, un derecho del titular, no opera de forma automática, en ninguno de los dos casos. O sea, si por ejemplo se cumple un plazo de un permiso que tiene asociado un silencio positivo, es decisión del titular si lo ejerce o no lo ejerce. El titular podría decidir no ejercerlo porque tal vez cree que falta poco tiempo y puede sentirse más seguro si la autorización se le da a un servicio. Y tiene todo el derecho a hacer eso. Lo que hace este proyecto de ley, y aquí me salta una pregunta del diputado Ulloa, es que hace mucho más fácil que opere los silencios administrativos, tanto negativos como positivos, al nivel de que va a estar en esta plataforma y uno en el fondo lo va a poder, se cumplió el tiempo, que va a estar estipulado en la plataforma, va a tener un contador y va a decir, se acabó el plazo, y el titular va a poder decir, yo quiero que se imprima mi certificado de silencio administrativo. En la actualidad, primero, no está claro quién tiene esa información de los plazos. ¿Ya? Segundo, tú tienes que ir a hacer una especie de denuncia en el servicio sectorial que no te está dando el permiso a tiempo o que no te está dando la resolución negativa a tiempo. ¿Ya? Todo eso cambia en el diseño actual. ¿Ya? Se vuelve un derecho de fácil ejecución, pero que sigue siendo un derecho del titular. Y esto también es importante en el caso de los negativos, porque uno se podría preguntar, pero ¿por qué un titular va a querer ejercer un derecho al silencio administrativo negativo? Bueno, sucede que en muchos casos a nosotros titulares, en las conversaciones que tenemos, nos dicen, mira, ya llevamos 2 años en esta cuestión, yo quiero que me digan, y por último, si me dicen que no, tengo derecho a un recurso judicial, tengo derecho a una serie de pasos, o incluso tengo derecho a hacer otra cosa. ¿Ah? Pero definirlo, entonces, el derecho, el silencio administrativo negativo también tiene utilidad. ¿Mm? Y el proyecto de ley lo que hace que definen las tipologías en las que operan el silencio administrativo positivo y las tipologías en las que opera el silencio administrativo negativo. Aprovechándome una pregunta de la diputada Cid, concesiones marítimas. ¿Ya? Concesiones marítimas es un permiso que es parte de estos 380 permisos. Por lo tanto, concesiones marítimas es parte de este proyecto. ¿Ya? Y concesiones marítimas, aunque no está dicho en la ley, porque este es el tipo de cosas que ya hemos conversado, pero es el tipo de cosas que ya hemos conversado con los servicios, es parte de una tipología de permiso, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero tiene que ver con el uso de la posibilidad de utilizar un bien nacional, en fin, que es la primera tipología de permisos que tenemos en el proyecto. Una concesión marítima no puede tener silencio administrativo positivo. Imagínense que una cuestión que tiene que ver con la soberanía incluso nacional, uno no puede, por lo tanto, pero tiene silencio administrativo negativo y además tiene un tiempo que ahora se va a tener que cumplir, en fin. Entonces, aquí me voy a una pregunta que hacía la diputada así, después vuelvo al orden. Todos los permisos sectoriales son parte de este proyecto, todos. Por tanto, para todos ellos van a ocurrir todas las cosas positivas que genera este proyecto. Todos van a tener que ser solicitados por una plataforma única, todos van a tener estas normas mínimas que son garantías procedimentales para los titulares y también para los funcionarios que van a tener que estar haciendo este proceso. En todos ellos aplican los tiempos, por ejemplo, en caso supletorio, es decir, en el caso que no esté especificado en la ley actualmente, todo esto para monumentos nacionales, para todos los permisos que son sectoriales de monumentos nacionales, para las concesiones marítimas, todo eso. Ahora, aquí se ha generado a veces una confusión porque nosotros hemos dicho que además como ejecutivo vamos a impulsar un proyecto de ley que está asociado a la ley de monumentos nacionales y además un proyecto de ley que está asociado a las concesiones marítimas. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley, en lo grueso, no altera, también lo hace en ciertos casos, pero no altera totalmente las leyes de cada uno de estos permisos, sino que es un proyecto paraguas procedimental, define reglas generales, define procedimientos generales, en fin. Entonces puede ser que concesiones marítimas no solo requiera los cambios que van a estar asociados a este proyecto, sino que además requiera otros cambios. Por ejemplo, una de las cosas que se discute, y concesiones marítimas es un proyecto de ley del primer gobierno del presidente Piñera, había mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que se discute en ese proyecto es quién da el permiso. Si lo da Defensa, como ocurre en la actualidad, o por ejemplo los da Bienes Nacionales. Esa discusión de quién da un permiso es algo que no está en nuestro proyecto de ley para ninguno de los permisos. Salvo el caso de declaraciones juradas, que es como autodarse el permiso, en cierto sentido. Entonces, lo que quiero decir es que todos los permisos sectoriales son parte de este proyecto, todos.
Pero además, en algunos casos se requiere una discusión específica, particular, que a juicio del Ejecutivo, en el caso de monumentos nacionales y en el caso de concesiones marítimas. Las DOM son, es que lo que pasa es que vuelvo al orden, voy ahora a ver el diputado Barrera. A ver, primero, la respuesta corta es que sí, pero voy a explicarlo eso más adelante. Preguntas que hacía el diputado Barrera. En esta tabla que presenté se suman los tiempos tanto de los tiempos asociados al servicio de evaluación ambiental como los tiempos de permisos sectoriales. Eso significa que para algunos de esos proyectos, que son proyectos de menor, digamos, menos riesgoso, es una declaración lo que uno tiene ahí. Y para otros proyectos, por ejemplo, un proyecto minero, es un estudio de impacto ambiental. Pero eso ya está incorporado allí. Es la suma, no es para cualquiera, sino que lo que hacemos es que tomamos un proyecto específico y para ese proyecto específico vemos, ¿este proyecto requeriría una declaración o requeriría un estudio? Si requeriría un estudio, nosotros sabemos cuánto se demora. En el fondo, no es una cosa teórica, sino que es lo que realmente se demora ese tipo de proyectos. ¿Ya? Y después vemos cuánto va a reducir, en teoría, nuestro proyecto de ley, la parte de permisos sectoriales. Y eso es lo que queda en la segunda columna. Pero allí están incorporados tanto proyectos que implican una evaluación ambiental más exigente, como son los estudios, una evaluación ambiental intermedia, digamos, que son las declaraciones, y también proyectos que no incluyen evaluación ambiental o asociados de impacto ambiental, como es el caso del último proyecto, que es este local de consumo. Entonces todo eso está incluido en esa tabla. Y hay declaraciones o estudios dependiendo de la característica del proyecto. Los silencios administrativos lo explico más bueno, ya lo expliqué, pero cómo funcionaría esto en la práctica sería así. Y a mí aprovecho de hacer algo que decía la diputada así por su intermedio presidente, de cómo explicar esto más en la práctica. ¿Cómo partiría esto? Partiría esto en la plataforma. Entonces, en la plataforma va a haber un formulario que va a decir, por ejemplo, este permiso de las DOM. Te piden estas 4 cosas. Que eso es muy bueno porque estandariza, insisto, evita arbitrariedades. Uno llena esas cosas. Ingresa ese permiso en la plataforma. Ese permiso de la plataforma se manda inmediatamente a la DOM, por ejemplo, en cuestión. Y empieza a contar el tiempo. ¿Okay? Después, si ese permiso no es una declaración jurada, porque en el caso de las DOM sí van a haber declaraciones juradas, como 20 casos de los 40 permisos asociados a las DOM que están en estos 380 nosotros proponemos bajo ciertos contextos pasar las declaraciones juradas. Entonces, se va y no es una declaración jurada. Si es un proyecto, un permiso que el tiempo es más de 20 días, primero hay un trámite de admisibilidad, que tiene una serie de reglas. Y eso es una especie como de contrato, de lo mínimo. Si tú no cumples o pasa algo, la DOM va a tener el derecho de decirte, bueno, faltan ciertos papeles, y va a tener que mandar esos papeles que existen. Todo eso, los papeles que faltan, todo. En el formulario. Diputada, el micrófono. Y lo que pasa con salud, cada vez que te va a visitar una persona te va pidiendo más cosas. Entonces la idea es que cuando uno postule en el sistema esté el checklist de los documentos que tienes que acompañar. Ya, perfecto. Sí, diputado. Es que eso no es menor. Lo que acaba de decir la diputada por su intermedio, lo que pasa es que en todos los lugares donde estamos, el tema es los 4 requisitos, ¿cierto? Usted habló, ministro, de los 4 papelitos, ¿cierto? El problema es que después aparece un 5.º papelito, cuando uno presenta los 4, y después uno presenta el que faltaba y después aparece otro requisito. Entonces, y después hay que renovar los papelitos porque pierden vigencia. Y eso va ocurriendo permanentemente. Ya. Esa es la realidad. Entonces, es fundamental que los 4 papelitos siempre sean 4 papelitos. Lo que usted describe, diputado, es una de las preocupaciones que tiene y que tenemos nosotros y que aborda este proyecto, y lo aborda de distintas dimensiones. Primero, tiene ese formulario inicial donde está todo lo que se requiere, está estipulado, y que esto fuerza a los servicios a escribir eso. Y como esto no se escribe o no está puesto de forma transparente, no, en el fondo el que se haga todo digital no solo implica mayor eficiencia del punto de vista de que esto esté digitalizado, sino que exige la estandarización.
y a evitar la arbitrariedad. Es una cuestión fundamental. ¿Ya? Después, en el proyecto de ley, cuando ustedes lo vean en detalle, van a darse cuenta que está en el procedimiento estipulado hasta qué momento tú puedes pedir más cosas. Y tiene un tiempo eso. Y después de eso no se pueden pedir más cosas. ¿Ya? Y además está el tiempo final. Y entonces, además, están, y aquí voy a los silencios administrativos, tú puedes estar, se le exige a los servicios que tengan que pedir inmediatamente, con un tiempo que se estipula, todos los otros reportes que requieran de servicios auxiliares para el caso de ese permiso. En ese caso de la interacción, digamos, el procedimiento intermedio, existen silencios administrativos también, y en esos casos son silencios administrativos positivos. Se asume, si el servicio no se pronuncia, entonces lo que ocurre es que se asume que es equivalente a aprobado, en el fondo, en un cierto tiempo. ¿Ya? Y después, bueno, sigue esto y tiene un tiempo estipulado y desde el punto de vista del titular va a tener derecho en todos los casos a un silencio administrativo, en algunos casos negativos y en otros casos positivos. Entonces, lo que está descrito en el proyecto es una ruta estandarizada de lo que tiene que ocurrir para todos estos permisos, los 380, donde tienen distintas características dependiendo de la naturaleza del permiso, en particular dependiendo de la tipología en la que va a estar inscrita, en una de estas 6 tipologías que va a estar inscrita en el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se inicia? Eso ya lo comenté, se inicia, lo preguntaba el diputado Barrera, en esta plataforma que se llama Super con el trámite de admisibilidad. Ya expliqué también el tema de los silencios administrativos que planteaba el diputado Ulloa, que es fundamental en este proyecto. Después, preguntas de la diputada Cid por su intermedio, presidente. Salud, concesiones marítimas, todo eso es parte. También todos los permisos de monumentos nacionales que son relacionados a la parte sectorial, digo porque monumentos nacionales también se les solicita algunos permisos en la parte del sistema de evaluación ambiental, pero eso no lo toca este proyecto. En lo que responde a permisos sectoriales también es parte de este proyecto. Las DOM están, de hecho, comenté en algún momento, no me acuerdo si ahora o en la presentación que hice la vez pasada, pero si no lo repito, hay algo así como 40 permisos de las DOM que son parte de estos 380 permisos sectoriales. Y de esos, más o menos la mitad, nosotros hemos conversado que debieran ser declaraciones juradas bajo cierto contexto. Ahora, esta pregunta más política que hacía la diputada Cid, que yo creo que es una pregunta muy pertinente, de bueno, ¿quién va a apoyar un proyecto de esta naturaleza? Yo quiero decir que este proyecto para el gobierno es de principal prioridad. Cuando el gobierno en comienzos de 2023 hizo una reunión de gabinete, en ese momento el presidente, en particular a través de la ministra de Interior, nos transmitió a cada uno de los ministros cuál era nuestra prioridad del año. Y nuestra prioridad del año 2023 era lograr ingresar a este proyecto. Cuestión que logramos el 3 de enero, el 4 de enero. O sea, este es un proyecto que tuvimos que, bueno, hay distintas formas de verlo. Yo quiero solo decir que tuvimos una conversación con 38 servicios. Tuvimos que cambiar aspectos fundamentales del funcionamiento del Ministerio de Economía para poder hacer un proyecto de esta dificultad, ¿no? Tenemos no iba a decir una palabra inadecuada, tenemos, digamos, totalmente sobreexigido al Ministerio para haber logrado presentar este proyecto y creamos un equipo especial para el proyecto por la dificultad que esto involucra, ¿no? Entonces, nosotros jamás haríamos ese esfuerzo como gobierno si creemos que no vamos a lograr avanzar en esta materia. O sea, es un tema fundamental y creo yo, además, que a diferencia de otras conversaciones que son más difíciles, esta es una conversación que es cosa de escucharlo a ustedes. Todos ustedes conocen casos de permisos que son excesivamente burocráticos, que no están y eso es transversal a todos los sectores políticos. Es un tema práctico. No es... y es difícil, es un proyecto complejo, implica harto trabajo, por eso que a pesar de que podemos estar de acuerdo, ponerse una meta de un año exigente, pero yo estoy seguro que va a tener apoyo muy transversal, ¿ya? del proyecto. Y nunca, nosotros en el Ejecutivo, que por supuesto discutimos mucho las distintas cosas de una perspectiva política, nunca ha habido una discusión cargada en términos políticos a propósito de este proyecto. Y lo hemos presentado en el Consejo de Gabinete, así que yo soy muy optimista. Respecto a las preguntas del diputado Bernales, por su intermedio, presidente, ¿cambia la forma de hacer las cosas? Por supuesto. O sea, partiendo por lo que usted decía, todo digitalizado, el proceso, todo estandarizado.
con reglas claras, con derechos claros para las distintas partes y con formas de ejercer esos derechos. O sea, el silencio administrativo es una facultad de ejercer un derecho que no se está cumpliendo en el fondo, o una promesa, digamos, que no se está cumpliendo. Entonces, el proyecto de ley se encarga de que aquí existan ciertos derechos y deberes de los titulares y que existan mecanismos claros para que aquello se pueda ejercer, que sea transparente, en fin. Entonces, todo eso yo diría que está bastante claro en el proyecto. Bueno, ya comenté que los silencios administrativos están en todos los permisos. Algunos son negativos y otros son positivos. Los intermedios son todos positivos, ¿sí? Y hay dos tipologías que debieran agrupar como la mitad de los permisos donde los silencios van a ser positivos. Bueno, y ya lo último de la diputada Weise, que cuando decía ¿qué va a ser realmente este servicio? Bueno, va a hacer muchas cosas. Yo no ocuparía no estoy facultado para ocupar el verbo que usted utilizó, diputada, pero va a tener claro, ese. Pero digamos que el servicio va a tener distintas formas de empujar al sistema para que logre que esto ocurra. Distintas estrategias, distintos mecanismos. Y no menosprecian. Justo la parte más sentimental, Y el efecto que tiene eso, cuando uno tiene un equipo que se dedica todos los días, que está todo el rato pensando cómo acortamos este plazo, y eso, claro, lo tiene como voluntad este gobierno, pero puede ser que otro gobierno futuro no lo tengan como voluntad. Y es importante que exista una institucionalidad técnica que trascienda a los gobiernos, que esté preocupada de que realmente hagamos del Estado lo más eficiente posible y que responda bien a estas necesidades de los titulares y también responda bien a evitar estos riesgos que son importantes desde el punto de vista de proteger la población. Ahora, vamos a tener el momento para conversar en detalle del servicio, de qué es lo que hace, cuáles son sus facultades. Pero yo insisto que creo que cuando se vea lo que hace, el tamaño que tiene y que es bastante costo efectivo, creo yo, pienso que esa preocupación ojalá va a ser bien abordada. Gracias, ministro. Diputado Matheson. No, como última cosa, quería hacerle la petición formal al ministro que por favor envíe la minuta. ¿Ya? Sí, son como 500 Son las páginas. 50 Nada más. páginas. 50 páginas, digo 500 me digo. Sí, ok, perfecto. Bien, muchas gracias, ministro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bien, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.